Hola amigos, bienvenidos a esta nueva actividad del Grupo Literario Isla Blanca. Como todos saben, estamos celebrando nuestros 44 años de fundación y en el marco de las actividades, el día de hoy tenemos una amena entrevista con un amigo de la casa, Augusto Rubio. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a escudriñar los procesos de la escritura, las motivaciones de esta última publicación, La peste que te habita. Augusto, bienvenido. Escuchamos tu saludo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, por permitirme decir algunas palabras. Yo, como ya he manifestado en las semanas anteriores que han transcurrido, para mí es un gusto, un placer conversar con el público, contigo mismo, y a la vez también volver a saludar al grupo literario emblemático del puerto donde nací. Así es, Isla Blanca es una cuna de formadores en la escritura, en la literatura. Para los pocos que no conocen la obra de Augusto Rubio, él es narrador, poeta, periodista de formación y tiene una fuerte experiencia en lo que es el impulso de la cultura. Ha publicado entre algunos de sus libros Avenida Indiferencia, por ejemplo, es un libro de relatos cortos, allá de 2005. También tiene varios poemas en varias revistas, algunos de ellos, por ejemplo, Poemas de los días que hablaba con el mar, algunas de las plaquetas muy conocidas también. Uno de los libros que le abrió las puertas tal vez y que lo hizo muy conocido es Mundo Cachina, que es un libro de crónicas, que ya tiene pues más de una edición. Y a partir de Mundo Cachina y de las crónicas es preciso mencionar que Augusto obtuvo en el año 2008 el Premio Nacional de Periodismo por parte de la Comisión de la Verdad, lo cual pues nos da muestra del talento. Y no menos importante, esta novela que ha dado mucho que hablar, Fragua, ¿no? Pero en esta oportunidad la excusa es La peste que te habita. Y en torno a La peste que te habita y a los temas que este diario consigna vamos a charlar. En la historia de la literatura es muy conocido el hecho de que el encierro sumado a la creatividad. Cervantes, el caso de Proust, el mismo caso del peruano Arguedas, Vallejo, que los motivaron en el encierro para escribir. En cuestión de diario tenemos el caso de Ana Frank, y no podemos dejar de comentar el diario de Ribeiro. Entonces, Augusto, en tu caso no has estado encarcelado, pero metafóricamente sí por la pandemia que comenzó el año pasado. Dime, Augusto, ¿cuándo nace la idea de escribir un diario? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Se te apareció por el encierro? Coméntanos cuál es el origen, cuál es la génesis de La peste que te habita. Bueno, en realidad siempre he pensado escribir un diario, hace muchos años, es más, casi desde que empecé a escribir y a publicar, ¿no? Lo que pasa es que soy un lector de diarios, ¿no? Tengo una buena cantidad, decenas de diarios que he leído y he subrayado con bastante dedicación, digamos, ¿no? Por ejemplo, el diario de Kafka, de Tolstoy, de Susan Sontag, en los 2 tomos de Susan Sontag, el diario de Pavese, el diario de Ribeiro, La tentación del fracaso, el diario de José Martí, ¿no? De La campaña, que digamos, es uno de los diarios que más quiero, que más me gustan, ¿no? El diario de Salvador Dalí, también a pesar de la polémica vida de Dalí. Y en algún momento, como autor, he pensado también, y esto lo he dicho en varias ocasiones, escribir un libro de memorias, ¿no? Quizás 1, 2, 3 tomos, dependiendo del tiempo que pueda vivir. Pero eso, por supuesto, está programado para mucho más adelante, ¿no? Entonces, en algún momento pasó por mi cabeza escribir las memorias y decidí también escribir una determinada etapa de mi vida, de repente 1 año, 2 años, 3 años, en clave de diario, ¿no? Un poco hacer una especie de híbrido, ¿no? Del trabajo que voy haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, en virtud a eso, eso estaba programado para de acá, pues, 20 años quizás, ¿no? Pero ¿qué pasó? De que la pandemia hizo que germine en mí la idea
de escribir de esta etapa, ¿no? Y ante la imposibilidad de escribir una novela, de escribir cuentos, y solamente poder escribir quizás poemas sueltos o reflexiones de carácter social, de la escritura del yo, de la intimidad, de la cocina del escritor, así como de las claves que tiene cada autor para poder trabajar un libro, decidí escribir en formato de diario. Un diario convencional, de paso, porque hay diarios que no están fijados, hay diarios que no tienen fecha, no tienen día, que están escritos así a libre albedrío del autor, ¿no? Pero la mayoría de diarios convencionales sí son diarios fechados, ¿no? Esa es la génesis, la idea de que en el confinamiento a lo cual nos vimos sometidos desde marzo del año pasado, empezó a generarse pues una indignación, ¿no? Que no se ha detenido, que no ha decrecido, sino más bien que se ha acrecentado, ¿no? Todos somos conscientes de la vida política, social, económica, emocional que tenemos, y bueno, como no estoy conforme, como soy un indignado, decidí escribir, como se dice, con la sangre, ¿no? Sí. Mucho se habló que en el mundo de la cuarentena que vamos a empezar iba a ser un espacio propicio para la creatividad, pero a veces no siempre ha sido eso, ¿no? Bueno, en tu caso tal vez diferente. Mencionaste la palabra híbrido y aquí viene un comentario. El libro, La peste que habita, para los que aún no lo han podido leer, obtener, tiene ese carácter híbrido, Augusto. Mira, tú eres un escritor de crónica, y cuando yo leo La peste que habita, encuentro algo de crónica. Yo puedo encontrar los sucesos más importantes de la pandemia, de la realidad social, económica del Perú, y también encuentro poesía. Hay poemas dedicados pues al hijo, hay poemas dedicados a lo que mencionabas, la frustración. Entonces, también por momentos me pareció recordar al personaje de Fraga, porque esas reflexiones profundas de la vida, de la sociedad. Entonces, yo puedo notar algo así híbrido. ¿Cómo fue este proceso de creación del diario para darle ese carácter híbrido? ¿Qué tan intencional fue en ti? Bueno, yo creo que todo escritor es producto en principio de su infancia, ¿no? La forma como fue formado en los primeros años, del espíritu que digamos que nos embarga, ¿no? En nuestra individualidad, pero también en la vida comunitaria y colectiva, ¿no? Creo que cada uno de nosotros aprende, cada escritor aprende a vivir observando, ¿no? Y creo que este es mi caso, ¿no? Soy un observador, una persona que a partir de la observación, de la indignación que me genera la vida que tenemos, ¿no? Sobre todo en esta etapa, ¿no? Esta etapa de la pandemia, en la cual se presenta una serie de vicios, de taras en los seres humanos, esta etapa incómoda de la vida en que consiste también el desempleo, ¿no? Entonces, eso ha generado que decida, pues, escribir y de dejar fluir quién soy, ¿no? Creo que el libro, La peste que te habita, es el libro más personal que tengo. Es un libro totalmente desinhibido, si se quiere, transparente, que muestra las regiones más íntimas de mi dentrura, ¿no? Y que asimismo es una especie de striptease, ¿no? Entonces, la poesía también es un striptease, ¿no? En realidad, la literatura. Pero en esta suerte de vida poblada de carencias, de una serie de estampas, ¿no? Que hemos observado, es necesario subvertir esa realidad de algún modo, intervenir, interrumpir esa realidad para reflexionar, para conocernos a través de los otros, ¿no? Para conocernos también a nosotros mismos, ¿no? A mí me ha servido muchísimo la pandemia para conocerme más todavía que lo que me conozco a través de la literatura, ¿no? Creo que ese aprendizaje no se ha detenido y bueno, el proceso del diario empieza así, ¿no? Empieza a través de simples anotaciones en papeles sueltos que siempre en la libreta que llevo al bolsillo y que luego empezó a germinar pues una cosa mayor, ¿no? Al comienzo no tenía previsto publicar ni escribir un libro, simplemente había llegado a la conclusión de que tenía que anotar y más adelante ver qué hacer, pero luego ya fue germinando la idea de escribir un libro con el transcurso del tiempo, como se manifiesta ahí en las páginas, ¿no? Esta incurable enfermedad, ¿no? Que consiste en aprender a escribir, me ha perseguido toda la vida y se ha evidenciado más en esta pandemia. Y en torno a este aprender a escribir,
que bueno, tú ya tienes varios años en el oficio de la escritura en diversos géneros. Yo que sigo tus escritos desde hace varios años, nos conocimos en el 2007, mi primera entrevista contigo fue en el 2008, en la plaza 28 de julio, y de ahí hemos seguido leyéndote. Como lector yo encuentro algo particular en ti y que lo he visto refrendado en La peste que te habita, que es el estilo, ¿no? Ese estilo contestatario, inconforme, crítico con respecto al devenir de la sociedad. En la página 98 voy a citar algunos fragmentos de La peste que te habita, leo, ¿no? La voz de un escritor es difícil de hallar, hay que tomar muchas decisiones. Esa voz es tu estilo. ¿Cómo has ido formando este estilo? ¿Qué tan consciente has sido de ello? Que se ve mucho más cimentado en este libro, La peste que te habita, donde son reflexiones críticas en torno pues a la coyuntura que no ha cambiado mucho, han pasado ya medio año. ¿Cómo es este proceso del estilo, Augusto, que nos interesa mucho? Creo que eso se viene dando como parte de un proceso inevitable, ¿no? El avance del tiempo, el paso de los años por el escritor, ¿no? Por el entorno, también en las lecturas que uno tiene encima y sobre todo la vida misma, ¿no? El ejercicio de escribir y la experiencia de vivir, ¿no? La vitalidad, ¿no? Creo que las grandes obras maestras, ¿no? De la literatura, por ejemplo, han surgido de las grandes crisis, ¿no? De las crisis universales, de las crisis de las guerras, de las crisis existenciales de los autores. Y creo que de eso debemos aprender mucho nosotros, ¿no? A nivel personal, he podido salir de determinadas etapas críticas de mi existencia a través del libro, ¿no? Por ejemplo, Fraga, ¿no? Y eso lo mencioné hace mucho tiempo, una persona, un medio de Lima que me entrevistó, pues Fraga me salvó la vida prácticamente, ¿no? Y lo digo así, sin ambajes, porque es así, ¿no? Porque más allá de la realidad que uno pueda tener como persona, como ciudadano en el Perú, creo que el instinto de la vida y el distinto de la libertad que tenemos los escritores hace que sea más fuerte que todo, ¿no? Hace que nos hace más fuertes, nos hace entrar y salir de nosotros mismos, de nuestra dentrura, ¿no? Y explicarnos de algún modo la realidad que tenemos y hacer algo para cambiar esa realidad. Yo soy un escritor, tú sabes, o quizás el público sabe, que pues, hay varios tipos de escritores, ¿no? Es el escritor, por ejemplo, que está más preocupado por la venta del libro, que está más preocupado por su imagen pública, qué sé yo, ¿no? Por la publicidad, ¿no? Pero también hay el escritor, que es la persona que anda en constante ejercicio, ¿no? Que anda permanentemente, pues, dudando de las cosas que suceden alrededor nuestro y cuestionando, ¿no? Yo me considero más parte de ese segundo grupo, ¿no? Y bueno, los libros han llegado así, uno a uno. El estilo, que es algo que tú mencionas, y ahí voy a la pregunta, creo que se va formando con el tiempo, ¿no? Y a veces es algo inconsciente, involuntario, es algo que surge y que a veces el lector te avisa cuando te dice, bueno, has encontrado una voz, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es importante el estilo y es algo en lo que enfatizo porque le da identidad al escritor. Y cuando uno lee pues un escrito, se nota la voz de Augusto Rubio, y creo que en los diarios de Fraga esa voz es mucho más contundente, hay una madurez en cuanto al lenguaje también, y creo que el tema, ¿no? Y la dinámica del diario ha posibilitado algo que mencionabas hace un momento, esta desnudez, ¿no? Particularmente hemos descubierto aspectos que la poesía, la narrativa no nos podría dar a conocer, ¿no? Ya son cuestiones, por ejemplo, el mundo familiar, ¿no? El mundo del sentimiento mismo, y eso es bueno y es parte del estilo. Obviamente es un libro de reflexión, es un libro de opiniones. Hay una cita en la página 17 en torno a la cual quiero que sometas consideraciones, porque han pasado, el libro abarca de abril hasta junio, ha pasado ya medio año, entonces, ¿cuán diferente es? Dice la cita, ¿no? Escribe Augusto, este libro surgió como respuesta al dolor y al aislamiento, a esta época terrible en que sale a la luz lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Subrayo, lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Augusto, luego de
medio año de pandemia, ¿consideras que todavía estamos viviendo, que todavía se trasluce lo mejor y lo peor de esta sociedad? ¿Sigues pensando lo mismo? Por supuesto, ¿no? Y me sorprendo de seguir pensando lo mismo en virtud a que no es que hayan cambiado las cosas, sino que las cosas han empeorado, ¿no? Han empeorado. Este fin de semana nada más hemos sido testigos de cómo un avión que viene desde China cruzaba el Atlántico con las vacunas peruanas y nos hemos sorprendido, algunos de nosotros todavía tenemos esa capacidad de sorprendernos del hecho de que, bueno, hay gente que ha sido vacunada clandestinamente, ¿no? Mientras miles, gente de la élite política, por supuesto, de la élite económica, que es la que gobierna ese país, mientras mucha gente está amarrado a un balón de oxígeno afuera del Estadio Centenario, mientras la gente pobre se está muriendo, ¿no? La desigualdad, la pobreza, el hambre, la presencia de la aparición de múltiples ollas comunes en espacios que antes no eran considerados de extrema pobreza, que sigue creciendo, y eso es algo que los escritores debemos de algún modo pronunciarnos. No estoy diciendo que los escritores tengamos que tomar partido por esta u otra causa, ¿no? Estoy hablando o me estoy refiriendo al hecho de que existe la necesidad de que los escritores pongamos en agenda el tema a través del texto escrito, ¿no? A través de nuestra palabra. Porque hay mucha gente que pues, piensa que la literatura debe ser solamente para la literatura, ¿no? Pero eso yo creo que, digamos, nos desnaturaliza y nos hace ser indiferentes, ¿no? Ante esta realidad en la que está simplemente en juego la vida, ¿no? Efectivamente, y qué mejor forma de expresar que a través de un diario, ¿no? Pensaba para mí mismo si hubiese sido mejor escribir el diario en esta época o hace un medio año, y creo que siempre hubiese sido lo que tú has dicho, ¿no? Que no ha cambiado nada. Cuando me acerqué al libro Augusto, me llamó mucha atención el título, ¿no? Y lo muestro porque es importante también ver la parte de la edición. La ilustración, ¿no? La ilustración es bastante simbólica, es una ilustración de Juan Carlos Alvarado, La peste que te habita, y uno se pone a lucubrar y a pensar cuál es esa peste, ¿no? Y durante mi lectura fui buscando las respuestas, y tengo algunas citas y luego tú nos confirmarás qué es la peste, Augusto, ¿no? Dice, página 23, la muerte acecha y así como están las cosas, la peste la constituimos todos. Y también en la página 60, la peste que te habita ha permitido que se develen los horrores, es lo que tú mencionabas. La peste que te domina te hace echar la responsabilidad de tus actos a otros. La peste que te habita te hace ver la montaña de cadáveres y no inmutarte. Augusto, ¿qué es la peste que te habita? ¿Dónde está esa peste? ¿A qué te refieres con ese título simbólico, metafórico? La peste somos todos, evidentemente, ¿no? Está en todos nosotros. Ninguno puede decir, no, yo no soy parte de esta peste, ¿no? Más allá de la crisis sanitaria, de la enfermedad, la peste somos todos porque somos una sociedad enferma, ¿no? Somos una sociedad poblada de gente miserable, hay que decirlo, de gente indiferente al dolor de los demás, ¿no? De gente que es capaz de vacunarse porque es parte de una élite política, económica, social, mientras otros están, ni siquiera de repente se han llevado un pan a la boca en la semana o en el día, y están rogando o implorando en la puerta de un hospital por una cama UCI, ¿no? Esa es la peste, ¿no? Mientras la gente está que se muere, hay gente que gasta su dinero, por supuesto que tiene todo el derecho de gastar su dinero porque es producto de su trabajo, se supone, en cosas superficiales, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? A que no tenemos el sentido de comunidad, ¿no? A que solamente somos un grupo de seres humanos al interior de un territorio geográfico, ¿no? Pero no somos una nación, no tenemos esa capacidad de pensarnos como bloque. Por eso todo el mundo es individualista, por eso la vida que tenemos, las acciones que pensamos son pensadas en la inmediatez, ¿no? En el fragmentarismo, ¿no? Entonces, esa inmediatez, ese fragmentarismo, son una de las grandes taras que tenemos. Por eso nos
enojamos, nos indignamos que exista la posibilidad de que se vacune a los inmigrantes venezolanos, por ejemplo, ¿no? Por eso miramos mal al distinto, miramos mal al migrante de la sierra que ha llegado a Chimbote a invadir en un arenal cuando la mayoría ya olvidó que la mayoría de habitantes de Chimbote migraron, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, migraron de Chao, de Virú, ¿no? Migraron a la gran ciudad, ¿no? Entre comillas, la gran ciudad de Chimbote. Y entonces sería ilógico que yo o que mi familia pues me olvide de mis orígenes y pues mire mal a los que recién llegan, a los que no hablan el castellano adecuadamente porque no tienen la gran posibilidad de educarse, ¿no? Y ande fijándome en esas cosas, ¿no? En una xenofobia, en un racismo, en una discriminación. Y todo esto apareció en la pandemia más visiblemente, ¿no? Porque antes ha existido siempre, pero ni siquiera nos hemos fijado. Los grupos de orientación sexual distinta, por ejemplo, ¿no? La gente de los grupos LGTBQ+, esos grupos han sido violentados psicológicamente. Las niñas y las mujeres son violentadas en los hogares, ¿no? Y nadie dice nada. Para la gente es más importante que el centro comercial esté abierto, es más importante que puedan pedir, pues, lo que quieren comer a través de Yape, de Plin, ese tipo de mecanismos de las apps, ¿no? Que son mecanismos que supuestamente nos hacen la vida más fácil, pero que en el fondo son parte de un mecanismo de dominación ideológica, un mecanismo de dominación económica que explota a los chicos que están en bicicleta manejando por la carretera panamericana, exponiendo sus vidas para llevarte algo que comer a través de Globo o a través de Rappi, ¿no? Son algunas reflexiones que yo hago en este tiempo. Claro, y estas reflexiones, para que los amigos que nos escuchan, las encontramos mucho más desarrolladas en el libro mismo, ¿no? En torno a todos estos temas relacionados a la peste. Entonces, Augusto, la peste es anacrónica, ¿no? No tiene lugar, no tiene tiempo, lo hemos sido siempre. Definitivamente, tenemos muchas razones, múltiples e incontables razones para indignarnos con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, el libro que yo lo he escrito durante la primera ola del confinamiento, la etapa más dura, que yo pensé, y hasta ahora lo digo, siempre en las entrevistas que he dado, la etapa más dura del confinamiento, pero la etapa más dura no ha sido la que yo escribí el libro, ¿no? Entre abril y junio, sino estamos empezando recién la etapa más dura, según se ha comprobado por las cifras, ¿no? Entonces, esas múltiples razones para indignarnos, no nos hace, pues, tenemos muchas de ellas, ¿no? No puede hacer que seamos parte de esta forma de aniquilamiento masivo, ¿no? Entre nosotros mismos los peruanos, nos ponemos zancadillas, no nos dejamos avanzar, menoscabamos nuestro espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que esto es motivo de una reflexión y, bueno, esa ha sido la razón que me impulsó a escribir el libro, ¿no? Claro, y ese es el valor agregado, o ni agregado, es el valor sustancial que tu libro y tus reflexiones nos muestran la condición humana, ¿no? Y en este caso una condición humana del peruano, ¿no? Y nos muestra pues cómo somos y estas taras que venimos arrastrando. Y me voy a adelantar una pregunta, Augusto, y que es bueno mencionarlo, qué dice la crítica sobre la escritura de Augusto, ¿no? Tú sabes muy bien, lo conversamos en unas charlas, que a veces ese estilo que mencionaba lo han criticado de pesimista, ¿no? De desairoso. Y es bueno que también nos manifiestes exactamente a qué nos referimos. Por ejemplo, en la página 67 de La peste que te habita, cito, hay quienes afirman que de la pandemia saldremos aprendiendo algo positivo. No lo creo. Y es lo que muchos han dicho, ¿no? Vamos a salir aprendiendo positivo. Pero en el libro, en tu diario, dice, no lo creo. Augusto, ¿es pesimismo? ¿Es realismo? ¿Cómo podemos explicar esta voz que no es nueva para los que te seguimos? Bueno, creo que yo no me considero una persona pesimista, ¿no? A pesar de lo que dice la gran mayoría de gente que me conoce, ¿no? Y hablo de personas muy cercanas a mí, amigos cercanos, amigas cercanas, que con todo cariño, por supuesto, a veces me dicen, Augusto, tú eres un pesimista, ¿no? Pero no me considero tal. Una cosa es ser negativo, pesimista, y otra cosa es mostrar la realidad que tenemos.
Lo que pasa es que a muchos de nosotros no nos gusta ver la realidad. No nos gusta porque siempre andamos escapando a la problemática, no queremos ver las crisis. En esta pandemia, por ejemplo, hay mucha gente que no quiere ver noticias, ¿no? Eso es algo que me parece completamente estupefaciente, que no quieran ver noticias porque dicen, no, las noticias no quiero saber porque todo es muertos y todo eso. Bueno, uno puede entender que alguien se quiere proteger psicológicamente, mentalmente, ¿no? Pero no podemos dejar de saber lo que pasa, porque una persona que desconoce la historia, entonces no sabe dónde está parado, en consecuencia no sabe a dónde va, ¿no? Si las sociedades que tenemos en el Perú, ¿no? A través de la historia, han elegido mal a sus gobernantes, han hecho malas cosas a nivel familiar, es porque no conocen ni siquiera su origen, ¿no? Hay cuánta gente, y me pregunto yo, este es un trabajo para los antropólogos, para los estudiosos en las ciencias sociales, cuánta gente, por ejemplo, por escoger un barrio en el 21 de abril, a ver, cuánta gente sabe la historia y el origen del 21 de abril, cuántos saben que la mayoría de gente que vino al 21 pues migró consecuencia del incendio del acero en los años 50, pero que no fueron todos del acero, algunos fueron del Sajón, otros fueron los que ya intentaban poblar subrepticiamente el campo del aeropuerto de ese entonces, ¿no? El campo de aterrizaje. Entonces, o que fueron producto del desborde del río a la altura de San Juan. Entonces, si no conocemos nuestra historia, si no sabemos lo que pasa en el día a día de la información nacional, que obviamente involucra la información local, ¿no? No vamos a ninguna parte, ¿no? Simplemente estamos en la calle completa, literalmente. Y entonces, en virtud de la pandemia, el decir estas cosas es tildado por muchas personas como de pesimismo, incluso se me ha acusado de antichimbotano. ¿Por qué? Porque digo lo que pienso, ¿no? Y al contrario, ¿no? Todo esto que yo digo, lo digo con un ánimo de que las cosas cambien, ¿no? No señalando y poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Como decía González Prada, pues para que brote la pus, ¿no? Pero alguien tiene que poner el dedo en la llaga, porque si no, nadie lo dice, acá se puede pensar que vivimos en un paraíso, ¿no? Y no es así. Exacto. Para cerrar esta parte del estilo, del pesimismo que a veces se podría decir, he tenido la misma sensación que tuve cuando leí Mundo Cachina, allá en el 2007, que es un libro, entre comillas, realista, pesimista, pero hay esperanza. Y lo recuerdo muy bien en Mundo Cachina porque escribí un comentario que alguna vez me hice llegar. Hay esperanza. Y me pasa lo mismo con este libro, La peste piterita. Es un libro muy crítico, como dices tú, bastante realista, que nos dice las verdades en nuestra cara, pero hay esperanza. Y esa esperanza está en algunas propuestas que he podido hallar. Y una de ellas tiene que ver con la cultura, que es un tema que veo que has enfatizado en el libro. Ante esta problemática, mencionas mucho el tema de la cultura, de la gestión cultural, tal vez por tu propia praxis, ¿no? Que has venido desarrollando. Tú has trabajado en Trujillo, has pasado por Chimbote, Chiclayo, Piura, Salaberry, y el haber habitado varias ciudades seguramente te ha dado una visión cosmopolita, pues, de esta parte del Perú. Voy a citar la página 22, ¿no? El destino de mi ciudad solo cambiará cuando su población se eduque, ¿no? Y lo mismo en la página 29. ¿Cuánto le cuesta a la gente querer educarse? Augusto, desde tu mirada, y tú que también has sido organizadores de ferias de libros, ¿es la educación, es la cultura la solución o una vía por donde debemos ir como sociedad? Yo creo que sí, estoy completamente seguro de eso. Y lo digo con ejemplos muy concretos, ¿no? Mira, mi vida desde que era estudiante universitario siempre ha estado vinculada al campo cultural, ¿no? Y he visto cómo muchos jóvenes, cuando yo era más joven, los más viejos eran mis amigos, ¿no? Generalmente estoy rodeado de gente mayor, ¿no? Que me ha enseñado muchas cosas, con ellos he compartido, he trabajado, he producido, y en ese camino he comprendido también que hay que impulsar a la gente joven que tiene un valor. Hay mucha gente valiosa que no puede salir a veces, y entonces en ese camino he visto cómo la gente se ha ido transformando, ¿no? La cultura te transforma, la educación te transforma. He visto gente que llegó como voluntario a la Feria del Libro, por ejemplo, la de Trujillo, ¿no? En la que estuve varios años trabajando. Como de ser voluntarios,
luego pasaron a formarse en el ámbito del libro, se convirtieron en mediadores de lectura, fundaron colectivos de cultura, ahora, digamos, han llegado a capacitarse al más alto nivel, ¿no? En otros espacios y dan oportunidades a los nuevos, a los que recién llegan, ¿no? Y eso hace que miremos el país de otra manera, ¿no? Hace que esa idea, digamos, ese pálpito interior que tiene toda la persona, que está educada medianamente o que es parte del proceso y del movimiento cultural, quiera mejorar, quiera ayudar a los demás, ¿no? Esa solidaridad, esa sensibilidad está en el libro, está en la lectura, no está en los medios digitales, no está en los medios de la videocracia, ¿no? Vivimos una etapa de la era digital, la videocracia, ¿no? Como decía McLuhan, ¿no? Todo va a ser ahora a través de la aldea global, ¿no? Sí, pues, pero la aldea global, ¿quién la controla? Las grandes compañías, las grandes empresas transnacionales que tienen el poder de decidir que la gente quiera ver películas y series en Netflix, por ejemplo, ¿no? Que es prácticamente la chatarra que está en la red, ¿no? O sea, y digo la chatarra no porque mucha gente puede decir, pero son series estupendas, mucho mejor que la televisión comercial, mucho mejor que Cable Mágico. Sí, pues, pero lo único que hace Netflix es traer a los grandes directores de cine independiente y hacerlos producir series, entre comillas, comerciales, ¿no? Que hablan de crímenes, de asesinatos, thriller, ficción, y lo cual está muy bien para entretener, ¿no? Pero lo único que nos va a dar una mayor dentrura es el libro. Esto nada más nos va a sacar. Y esto hace que nosotros, la lectura hace que nosotros miremos al interior de nosotros mismos, porque para leer un libro tú necesitas en principio tiempo, necesitas en principio aislarte, necesitas estar en silencio, hablar contigo mismo, ¿no? Es un encuentro casi filosófico, ¿no? Porque no puedes leer mientras estás viendo televisión ni escuchando el juego de fútbol, ¿no? Entonces, ese es el cambio que necesitamos como personas, en principio, como familia, es volver a lo más elemental, ¿no? Al invento más maravilloso que existe. Marco Aurelio de Negri sostenía lo que has mencionado, que vivimos manipulados por el mundo de la videocracia, ¿no? Uh-huh. Bien agregaba él en sus entrevistas el concepto de prótesis. Ahora tenemos prótesis para todo, y la prótesis más conocida es el celular, ¿no? Así es. Tendencia. El celular no es malo en sí mismo, decía él, ¿no? Sino el uso. Ahora, y eso es lo que va mermando la educación. Y hablando de educación, en el libro, uno de los ejes vertebrales es el ámbito familiar que tú muestras con toda desnudez y que se ve reflejado, por ejemplo, en esos diálogos con los hijos, con José María en este caso, ¿no? A quien incluso se le dedica un poema, y quien es responsable del dibujo de la parte final, ¿no? Bueno, no se va a ver, pero para los amigos, ese dibujo, y que mencionaba que él escribe historietas, entonces, y que es un buen lector, y algo que el público debe conocer, los que no te voy a spoilear un poco el libro, ¿no? Tú mencionas que qué bien le hace a un niño que el papá, la mamá le lean historias por la noche, ¿no? Esa es la educación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso decía, es un libro con propuestas también, y es un libro con esperanza. Y hablar del libro, Augusto, es también hablar del artista, del hacedor, ¿no? Del maestro de la palabra. Y aquí encuentro también unas reflexiones en cuanto al arte que me gustaría desarrollar contigo. En la página 64 de La peste que te habita, cito, el precio de ser artista y de dedicarse a la cultura se paga siempre con la vida en una sociedad como la nuestra. Y esto me llevó directamente a Mundo Cachina. Y me voy a una de tus crónicas llamada la misma historia. Me estoy haciendo un raconto para llegar a un punto. El drama de los artistas de la patria muestra cómo la cultura que nace de nuestro pueblo, de los escombros de nuestra pauperizada educación, se mantiene viva, sobrevive quizás. Nos gusta esta sobrevivencia de la cultura, del arte, este precio que tiene que pagar el artista en esta sociedad. ¿Consideras que es lo que Iván Tai sostenía, un vano oficio? ¿Hay esperanza en el artista? ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que en principio el artista, el escritor, tiene que cumplir consigo mismo, ¿no? ¿Y cómo cumplimos como escritores consigo mismo?
escribiendo, publicando. Yo creo que el escritor tiene que mostrarse tal cual, tiene que desinhibirse y ser consecuente, ¿no? Con tus ideas, con tus principios, ¿no? Citabas a De Negri a propósito de las prótesis, ¿no? De la que él hablaba, ¿no? Sí, pues efectivamente, no todo el mundo tiene un celular, ¿no? Es más, esta transmisión, en mi caso, es gracias a un celular, ¿no? Estoy transmitiendo, estoy en Zoom gracias a este celular que tengo. Pero hay que saber utilizar, pues, los mecanismos digitales en provecho, en algo positivo, ¿no? Ahora, yo creo que desde diversos puntos de vista, la posibilidad de escribir historias, ¿no? Tenemos que hacerlas converger en algo, ¿no? O sea, el proyecto de ser escritor no consiste simplemente en dejar pasar el tiempo, en viajar, en vivir y luego escribir lo que hemos vivido, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sino todo esto tiene que converger en un espacio, quizás intangible, evidentemente, que refleje, pues, un proyecto de vida, ¿no? Todos los escritores aspiramos a dedicarnos íntegramente a la escritura, ¿no? Algo que es muy difícil en este tiempo. Yo recuerdo y he conocido a mucha gente que escribe que ha muerto en la pobreza más espantosa, ¿no? Recuerdo en particular, por ejemplo, la muerte de Alejandro Romualdo, ¿no? Hace muchos años, o hace varios años murió Romualdo en su casa de San Isidro, completamente solo, completamente abandonado, por el Estado, por su familia, y eso refleja un poco la realidad que se vive, ¿no? En esta pandemia hay muchos escritores, no sé cuántos proyectos por ejemplo, han sido sujetos de subvención de parte del Estado, del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero son pocos en comparación de la gran cantidad de artistas que existen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos debemos perseguir, digamos, esa libertad para poder hacer y poder crear, ¿no? En ese camino estoy, ¿no? Ahora como escritor, de que desde lo independiente hace varias cosas, ¿no? Para cambiar esa realidad. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, todos podemos aportar de muchas formas. Como mencionabas, ¿no? El artista a veces sobrevive, ¿no? Pero en esa sobrevivencia está, pues, el trabajo, ¿no? El esfuerzo y la contribución, pues, a esta sociedad. Augusto, coméntanos esta pequeña anécdota que leí en La peste que te habita. ¿Qué pasó con tus aplicaciones en tu celular? El haber desinstalado varias aplicaciones me ha dejado un poco alejado del mundo. Bueno, lo que pasa es que antes, durante la pandemia, me di cuenta de que para escribir el libro tenía que desactivarme de muchas cosas, ¿no? Y a veces a través de Google hay una app que te permite descargar cosas. Google, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces ahí uno tenía, pues, acceso a varias cosas que decidí, pues, desagregarme, ¿no? Y en consecuencia, pues, hay menos burbujas, menos notificaciones, y entonces hay más tiempo para leer, ¿no? Y para escribir, obviamente, ¿no? El libro lo he escrito en diferentes momentos, ¿no? A veces estaba viendo el mensaje televisivo que acostumbraba a hacer el presidente anterior a mediodía y que malograba el almuerzo, hecho sea de paso. Otras veces en las conversaciones con mi madre, otras en la noche, a veces cuando no podía dormir en la madrugada, y poco a poco se ha ido gestando, ¿no? Es un libro híbrido porque en él hay poemas, porque en él hay crónicas, porque en él hay reflexiones muy personales, muy íntimas. Es un registro pormenorizado, si se quiere. Claro, no de todo, porque he hecho lo principal, lo que he considerado, lo he puesto, ¿no? De las películas que he visto, de los libros que he leído, del arte que he consumido, de las impresiones sobre las muertes de amistades y de artistas que he conocido. Y bueno, eso es, ¿no? Claro, llegar a ese punto de quitarte esa prótesis, ¿no? Para justamente tener un espacio. Y hablando de buscar ese espacio, ese mundo de tranquilidad, tal vez, en algún momento, como en todo proceso de la escritura, te viste abrumado por el silencio, ¿no? Por la página en blanco. En la página 83 del diario, cito:
Hay días en que es imposible narrar o describir lo que vivimos. La página en blanco y el silencio se imponen. En este momento de encierro, tú escribías desde el garaje, mencionabas en el libro, te has enfrentado a esa página en blanco. Y el libro, pues obviamente hace un diario, hay días donde no hay escritos. ¿Cómo pudiste enfrentar ese silencio, Augusto, esa página en blanco que es el horror de los escritores? Claro, hay una cosa que quería anotar a propósito de esto, ¿no? Yo siempre he pensado que el escritor que se enfrenta a una página en blanco es porque no ha hecho un trabajo de campo, ¿no? Previo a la escritura, ¿no? Porque por lo menos en lo que yo hago, por ejemplo, si voy a escribir una novela, primero investigo, primero leo todos los libros o los documentos relacionados al tema que voy a abordar. Luego hago entrevistas a la gente que podría ser mis personajes, ¿no? Tomo fotos, grabo audios, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, ya me siento a escribir, ¿no? Y elijo, pues, ¿qué te digo? La voz, ¿no? ¿Quién va a narrar? Si va a narrar una persona, si van a ser varios personajes. Elijo también, las estructuras, ¿no? Las técnicas que voy a utilizar, si me conviene esto, si me conviene lo otro, el punto de vista, etcétera. Entonces, de esa cocina de escritor, si yo tengo todas esas herramientas a la mano, si tengo información suficiente, yo no le voy a temer a la página en blanco, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿qué tenía? Tenía la realidad que era abrumadora, tenía todo también, bueno, me podía documentar a través de internet porque no se podía salir, las bibliotecas estaban cerradas. Pero lo que no tenía era tranquilidad para escribir. Entonces, básicamente por eso ha sido que me he enfrentado a la página en blanco de una manera espantosa, ¿no? Porque aún hoy me es difícil escribir. Yo escribo columnas todas las semanas para un medio de comunicación que se llama Noticias Cerro, por ejemplo. Y a veces el editor, el director del medio no me dice nada, pero, o sea, a veces me cuesta mucho escribir, pues, o sea, no me demoro para escribir algo que nunca me ha ocurrido. Y es así por la realidad que tenemos. Quizás a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué seré una persona tan sensible a estas cosas? Hay gente que como si nada, ¿no? Está jugando pelota ahorita en el parque. Entonces, y normal, la pandemia no pasa por ello, ¿no? Entonces, la respuesta está justamente en la página 64, ¿no? Cuando reflexiona sobre el trabajo del arte. Y es que sabemos que lo que diferencia al artista es la hipersensibilidad, ¿no? Y tú también nos mencionabas que se nota en el libro que eres una persona no solo sensible, sino muy observadora, y que ves aquellos detalles, ¿no? Que para muchos es desapercibido, pero ahí está justamente el trabajo de campo. Y hablando del trabajo de campo, de la documentación que es imprescindible, y a veces y es bueno lo que has mencionado, que para la escritura creativa no todo es imaginación, no todo viene de la luz inspiradora, hay que investigar, no para hacer un documento histórico, sino para tener una base en la cual. Yo recuerdo que una vez, conversando contigo, me decías que tú entrevistabas a personas para tus textos, ¿no? Una vez me parece que entrevistaste a mujeres, me parece, para construir un personaje, me comentabas eso. Sí, para Fraga, por ejemplo, a mí me costó mucho, ¿no? La voz de las mujeres, ¿no? Porque los hombres tenemos una idea de cómo son las mujeres en el Perú, pero es nuestra mirada, pues, machista, ¿no? Porque así nos han formado, ¿no? Las mujeres también son machistas, porque así han sido formadas también, pero es distinto, ¿no? A veces trataba de convencer, digamos, a algunas personas, amigas, conocidas que tenía, si por ahí sí tenían algún texto escrito, tratar de que me lo puedan pasar para leerlo y para tratar de hallar una voz. No es tan sencillo ponerse en el personaje femenino, pero son parte del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de escribir no viene porque la musa, ni viene por esas cosas, no, o sea, hay que investigar, hay que leer, ¿no? Hay que trabajar. Y en ese proceso de trabajo, en las páginas que hemos leído, hemos encontrado diversos autores. Heidegger, Dostoyevsky, Pizarnik, Trotsky, Freud, Hemingway, Miguel Hernández. He encontrado también a Margaret Atwood, Schiller, bueno, en fin. Todos estos autores, que por momentos los citas y otros simplemente los mencionas, yo me preguntaba, Augusto, es una literatura, no me refiero a literatura como creación, sino como documentación, porque aquí tenemos filósofos, pensadores,
tenemos literatos, las lecturas que has tenido en paralelo mientras construías La peste que te habita, ¿han sido lecturas libres o buscabas nutrirte de alguna forma de algunas fuentes para construir los diarios? ¿Cuál ha sido la función de estas lecturas que has tenido en estos 2 meses? No, han sido lecturas totalmente libres, aleatorias que han surgido, ¿no? Lo que pasa, Carlos, es que lo que está en el libro, quienes han podido leer el libro van a encontrar pues que me levantaba pues a las 7 de la mañana y estaba viendo una película o estaba leyendo tal libro, etcétera. Es que los días son así para mí, no siempre han sido así, ¿no? A pesar de que en algún momento tengo un trabajo, digamos, que me asfixia de algún modo y me limita al tiempo, pero permanentemente estoy robándoles horas al trabajo para poder leer, para poder... Entonces, todas esas películas que acabas de citar y autores y pintores y músicos son cosas de todos los días, ¿no? Son cosas de todos los días. Siempre ando investigando, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba leyendo, estaba viendo a Goytisolo, ¿no? Estaba viendo un documental sobre Goytisolo, que es un autor al que he leído poco, porque es un autor muy importante, muy trascendente en España. Fue el premio Cervantes en el 2014, pero que lamentablemente sus ediciones casi no circulan en el Perú. Y bueno, me interesa conocer más, ¿no? O sea, todos los días ando en eso y por eso se refleja pues en el diario, porque he sido totalmente transparente con lo que hago, ¿no? Y esas lecturas y esas citas nos permiten ver justamente a una voz informada, una voz que conoce, una voz que ha reflexionado, ¿no? Y eso es algo preponderante en un libro de esta naturaleza, en la no improvisación, ¿no? Y lo sostengo porque sigo tu obra y las ideas están mucho más cimentadas. Y siendo un diario, Augusto, aquí hablamos pues del recuerdo, de la memoria, de lo que hemos hecho y de lo que viene. Y en torno a esto encontré unas citas interesantes, ¿no? En torno a la memoria y el olvido, el qué recordar. En la página 92 ya, nos acercamos ya a las últimas páginas, cito, es necesario contar para hacer saber que la estructura social, económica y política no funciona, porque hay comportamientos que cambiar la impunidad, porque la memoria está llena de olvido. Subrayo, la memoria está llena de olvido. ¿Por qué olvidamos, Augusto? ¿No? ¿Por qué tenemos esa memoria selectiva? ¿Cómo es tu memoria? ¿Cómo ves este proceso del ideario en nuestra sociedad en torno a esta memoria que está llena de olvidos, Augusto? La memoria es una de nuestras grandes tragedias en el Perú. Mucha gente a nivel personal, mucha gente no quiere recordar porque no le conviene recordar, porque no le conviene de algún modo revisar cómo somos, ¿no? Y todos somos imperfectos aquí, todos. Pero hablando ya de la sociedad peruana, hay gente que, por ejemplo, no quiere recordar la época de la violencia subversiva, ¿no? De la guerra interna. No quiero recordar. ¿Por qué? Porque le causa mucho daño, porque hay muchos muertos. Y hay gente que ha vivido esa etapa como si nada ocurriera, como lo que pasa ahora en la pandemia. O sea, hay gente que yo he preguntado a mucha gente que ha vivido en los años 80, tenían 20 años, 25 años, 30 años, era gente muy joven, muy lúcida. Sin embargo, no recuerdan muchas cosas de eso. ¿Por qué? Entonces, es porque a veces se vive por vivir, nada más. Y bueno, a nivel personal quizás el hecho de ser una persona observadora hace que de algún modo tenga, que recuerde bastantes cosas, que recuerde fechas, citas, por ejemplo, canciones, conciertos, o sea, digamos, soy una persona que ha asistido a los hechos trascendentes de la historia a través del periódico, de la televisión, de la radio, ahora de la internet, y que siempre lo he, digamos, contextualizado y me ha servido para darme cuenta de dónde estoy parado, ¿no? Para darme cuenta qué es lo que quiero, ¿no? O sea, no estoy viviendo por vivir, ¿no? Y creo que muchos de nosotros, lamentablemente, no... Tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier ciudadano ahorita en la calle, salgo a la calle y le pregunto, ¿qué pasó el 15 de abril en hechos importantes en la historia del Perú el 15 de abril?
el 15 de febrero, perdón, así como hoy, ¿no? Y mucha gente no sabe que el 15 de febrero asesinaron a María Moyano en Villa Salvador, por ejemplo. Peor aún, mucha gente no sabe quién es María Moyano. Peor aún, mucha gente no sabe por qué la asesinaron, ¿no? Y entonces estamos mal, pues, porque eso sucedió simplemente en la década del 90, ¿no? Mientras seguramente en ese instante la gente estaba haciendo cualquier cosa y no estaba atento a los procesos y al devenir de la sociedad peruana. Algo que es característico, pues, que ahora se refleja, ¿no? En las urnas, ¿no? En las urnas. Por eso, Acción Popular, pues, está primero en las encuestas, ¿no? Es algo, no sé ya con qué adjetivo calificarlo, ¿no? Porque no alcanzan los adjetivos que existen en el diccionario, no alcanza eso. Entonces, somos lo que somos porque no tenemos memoria, porque no sabemos no nos interesa saber lo que pasa con nuestro país, ¿no? Eso, no queremos a nuestro país, ¿no? Y claro, la gente va a salir a decir, no, pero yo soy recontra peruano, porque cuando juega Perú me pongo mi camiseta, ¿no? Y salgo a cantar Contigo Perú, ¿no? Pero eso no es ser peruano no es tener DNI. Esa superficialidad, la peruanidad, ¿no? Ser peruano es, ¿qué cosa estoy haciendo por mi... Ser chimbotano, ¿qué cosa estoy haciendo por mi ciudad? ¿Cómo aporto yo a mi ciudad? Pero no, la gente dice, no, pero yo pago mis impuestos. O si no, yo simplemente voy a mi chamba y luego me voy a mi casa, ¿no? Y el sábado, el domingo me voy a la playa y así, su vida es tan hueca, tan vacía, es la realidad. Y el aporte, y vuelvo al libro, porque en el libro hay varias reflexiones, está en las cosas sencillas de la vida, ¿no? El aporte no tiene que ser magnánimo, ¿no? Cada uno desde su tribuna, como mencionabas hace un momento, la labor del artista, la labor del ciudadano, y así es como se va, lo que tú exhortas en tu libro, La peste que te habita, se exhorta esa educación, ¿no? Como sociedad. Mencionabas música, y es algo que no podemos dejar de pasar, porque he encontrado en tu libro referencias desde Pink Floyd hasta Silver, ¿no? Entonces, te lo comentaba en otra oportunidad, es un libro que te desnuda, ¿no? No solo en la intimidad, sino también en tus gustos, ¿no? Y algo curioso, y no sé si comentarlo, Augusto, ¿a qué hora almuerzas, Augusto? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque es parte de la desnudez que has trabajado en el libro, en tus diarios, ¿no? Y es algo a lo que te sometes como escritor. Augusto, claro, sí, quienes me conocen, digamos, de manera cercana, pues, son pocos, ¿no? Y ellos saben que, bueno, mi casa, pues, almorzamos a las 11:30, ¿no? Como máximo, ¿no? 11:30 de la mañana, a veces a las 11, ¿no? A veces 10:45, incluso estamos almorzando, porque, en principio, porque cuando esté el almuerzo, al discente le gusta, pues, almorzar con la comida caliente y recién preparada, ¿no? No que ya se enfríe, ¿no? O sea, entonces, para aprovechar eso, pues lo hago a las 11:30, ¿no? A veces a las 11. Y luego del almuerzo, obviamente, un café, ¿no? Con sus galletas, ¿no? Mientras uno ve la televisión, ¿no? O cuando a veces, sobre todo en pandemia, ¿no? Yo me aficionaba a la televisión, a ver noticieros en televisión últimamente, básicamente para saber cómo están las cosas, ¿no? Porque me informo, digamos, de manera más crítica a través de la internet, ¿no? Pero en la televisión ya sé lo que hay, ¿no? Ya sé, es tan predecible todo, ya sabemos quién maneja los canales de televisión, quiénes son los dueños, ya sé que más en pandemia, pues, es importante, pues, los restaurantes, los emprendimientos, esa cultura del emprendedor, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero también me ha servido porque, como he pasado la cuarentena con mi madre, como consecuencia de que su hijo mayor viva con ella nuevamente después de muchos años, se ha vuelto, pues, muy, muy crítica mi madre, porque ahora ella se ha dado cuenta, ¿no? Ha despertado, ha visto, bueno, hemos conversado mucho, y se da cuenta ahora de lo que pasa. Ahora a mi mamá tú le preguntas cualquier cosa que ha pasado hoy en el hemiciclo del Congreso, te va a decir, se va a indignar, ¿no? Está muy enojada por todo lo que ha pasado con las vacunas y me manda mensajes, a veces cuando estoy adentro, me manda un mensaje, ¿no? Para decirme, mira, esto pasa, ¿cómo es posible? ¿No? Eso creo que es positivo, ¿no? Claro, hay una anécdota de Jorge Luis Borges, ¿no? Comentaba que le contó un cuento a su mamá y que no sabía cómo terminarlo, y la madre le dio el final del cuento. Y eso me hizo evocar en la página 34 de tu diario, cuando la voz de tu madre dice,
mi madre me dijo, deberías escribir un libro, ¿no? Entonces ahí está ese empuje, ¿no? Porque una de las aristas fundamentales de tu diario es obvio, es ese carácter íntimo familiar, ¿no? Y la presencia ahí de la madre es preponderante, así como la de los hijos aún a la distancia. Sí, Augusto, definitivamente, ¿no? Definitivamente, Carlos, mi mamá, dijo así en su momento, ¿no? Me dijo, deberías escribir un libro con todo esto, ¿no? Bueno, siempre me dice esas cosas, ¿no? Que debo hacer esto, lo otro, ¿no? A veces lo hago, a veces no, pero yo mi respuesta a lo que dijo fue sí, pues nada más, ¿no? Pero en el fondo pensé de que al final era un mandato del capitalismo, de que después de la pandemia debíamos salir con un producto bajo el brazo, ¿no? En mi caso, con un libro, ¿no? Porque esa mentalidad nos ha inoculado, pues, el sistema económico, ¿no? En los últimos 30 años en el Perú, que hay que producir y producir y dejar de vivir, ¿no? Dejar de ser una persona que se levanta a una hora que quiere levantarse y de priorizarnos como comunidad. Bueno, ¿no? ujú. Augusto, y ya para más o menos ir cerrando algunos temas, se ha hablado mucho en esta época de pandemia de la salud emocional, la salud mental, ¿no? Mm. Y de las terapias, etcétera. ¿Por qué es importante, en tu caso, este libro dentro del campo de la emoción, de la salud emocional? ¿Cuál ha sido ese respaldo emocional que tú has encontrado en esta época para la construcción del libro? ¿Cuál es tu experiencia en este campo? Bueno, yo creo que para un escritor es importante el respaldo emocional que podamos tener, en principio, de nuestra familia, ¿no? En mi caso, la sola presencia de mi madre y la conversación diaria con ella, que a pesar de la no cercanía física, porque hasta eso hemos cuidado, ¿no? De no acercarnos a menos de 1 metro de distancia, pero sin embargo la compañía, las conversaciones, el compartir y el organizarnos alrededor de la casa, de lo que significa pues mantener un hogar, ha sido importantísimo y trascendente para poder escribir, ¿no? Porque me ha dado cierta tranquilidad. La sola presencia también de mis hijos que estaban en Piura, a la distancia de los kilómetros, de los cientos de kilómetros que implica trasladarse hacia Piura, la imposibilidad de hacerlo en pandemia, es algo también que se ha mantenido, en mi caso, como una especie de antorcha, ¿no? Es una especie de antorcha que está de pie y que me hace hacer muchas cosas pensando en ellos, escribiendo y haciendo cosas con ellos también, porque con mis hijos tengo un contacto diario a través de la videollamada, ¿no? Eso se menciona también en el libro, creo, ¿sí? Sí, sí. Son una fuente de energía para mí y una fuente de ideas, ¿no? Una fuente de alegría también, ¿no? También, por supuesto, es una fuente de dolor, si se quiere, porque no es posible, pues, hay un riesgo si uno se traslada físicamente y puede acercarse, ¿no? Y eso no es lo que nadie, creo, desea, ¿no? Nadie desea el mal a nadie. Lo otro tiene que ver con la emocionalidad personal, ¿no? En mi caso, tengo el respaldo de los amigos, tengo el respaldo de la persona que comparte mi vida, y creo que eso es importante, ¿no? Eso es una gran ayuda, invisible si se quiere, pero por lo menos para el discente ha sido trascendente para poder hacer esta publicación también. Exactamente, Augusto. Mencionas en las primeras páginas que este diario es parte de algo mucho mayor. ¿Cuáles son los proyectos para ti, Augusto, a título personal? ¿Qué estás escribiendo? ¿Con qué nos vas a sorprender? Digo sorpresa porque cuando me enteré de que publicabas un diario fue sorpresivo en el sentido de que no es común los diarios, estamos acostumbrados a la narrativa, a la lírica. ¿Qué estás trabajando, Augusto? ¿Qué esperamos de tus próximas producciones? Bueno, he empezado a escribir, bueno, el año pasado empecé a escribir un libro de cuentos, pero está muy lento en realidad el avance, pero bueno, tengo pensado escribir un libro de cuentos. Pensado también sacar la segunda edición de Fraga, una tercera edición de Mundo Cachina, un libro de poesía que reúna mi obra dispersa en revistas, también en libros. Eh, Actualmente estoy en un proyecto que se llama Tiempos Infames, ¿no? Es un programa cultural
de conversación, de entrevistas, así como esta, vía streaming, ¿no? Que empecé el jueves pasado desde la página que tengo en internet y de la página de Noticias Ser, ¿no? Entonces, estoy permanentemente en estas cosas, no he dejado de escribir, de producir, de leer, porque no sé hacer otra cosa, ¿no? En realidad no sé hacer otra cosa, esto es lo único que sé hacer, y bueno, tengo que seguir, ¿no? Tenemos que seguir. Exacto, muy bien. La peste que te habita es un libro que nos invita a la reflexión, es un libro que a partir de la intimidad de la voz de Augusto Rubio nos lleva a un mundo de la conciencia, del llamado a la conciencia. Esa voz individual de Augusto Rubio se constituye pues en ese vocero colectivo que todos tenemos dentro. El libro no solamente es expositivo, también tiene una exhortación al cambio, en la actitud, a la educación. No es un libro del todo pesimista, es un libro crítico, es verdad, es un libro realista, pero que tiene esperanza, ¿no? Y hay esa esperanza. Y es un libro que también se puede leer como una crónica por los sucesos que se van marcando y que definitivamente nos muestran la condición humana, ¿no? Nos muestran el sentir y el actuar del peruano, muchas veces sometidos por esas clases dominantes. El libro es de una lectura bastante rica. El lenguaje, Augusto, ya es un lenguaje de madurez, las reflexiones son profundas, es un libro bastante y muy bien documentado y que para el bien o para mal desnudan al autor, defraudan, desnudan al autor de las crónicas y lo muestran como lo que es, un ser humano que vive o ha vivido estos meses en cuarentena en medio de una pandemia que hasta ahora nos sigue azotando y peor que en junio del 2020 cuando fue publicada. Augusto, tus palabras finales para el público que nos está siguiendo. Bueno, en principio agradecerte, Carlos, por esta conversación bastante enriquecedora para mi persona. Espero que también de algún modo se haya compartido esto con los que están viendo la transmisión. Saludar nuevamente al Grupo Literario Isla Blanca por su 44 aniversario y a la gente que está vinculada de algún modo al trabajo cultural, decirles que solamente a nivel asociativo se va a poder salir de esta crisis, ¿no? Porque lamentablemente si todos estamos fragmentados, quienes escriben, quienes pintan, quienes están dedicados al trabajo cultural, va a ser muy difícil salir de esta pandemia, ¿no? Creo que atravesamos una crisis espantosa. Yo no recuerdo una crisis de este nivel más allá de la crisis de los años 80, ¿no? Con el gobierno nefasto del APRA. Yo creo que se está llegando a esos niveles, ¿no? Lamentablemente. Pero también creo que hay posibilidades de desarrollarnos. Confío mucho en que se pueda, digamos, elegir bien en estas elecciones, ¿no? El cambio de modelo económico es prioritario, porque todo está regido desde ahí, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir leyendo, ¿no? Hay que seguir autoformándonos de algún modo. Muchas gracias, Augusto. Con tu permiso y tu venia, voy a compartir un fragmento del libro que cito: solo sé que el mar y la riqueza de los sueños alumbran los escombros de la urbe en la oscuridad de la noche. Los aullidos más atroces en fosas, morgues y hospitales. La peste más absurda que habita el alma, la gente. Se va el mes y nada está resuelto. Tenemos que seguir resistiendo. Y resistiremos, Augusto, con La peste que te habita, publicación última del autor chimbotano. Y con esto estamos cerrando. Agradecer, Augusto, tu disponibilidad de tiempo, el haber compartido esta entrevista. Y recordar que estamos en el marco de la celebración de los 44 años del Grupo Literario Isla Blanca. Los invitamos a seguir las actividades y, por supuesto, a cuidarnos todos. Gracias, Augusto. Gracias, amigos, ahí en las redes. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.